Bueno, Padre, en nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Porque tú eres un Padre bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno y para siempre. Tu misericordia, Señor, se extiende día a día, Señor. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, Señor, y delante de ti estamos. Gracias porque nos acostamos, dormimos, despertamos, porque tú nos sustentas, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, oramos, Padre, por todas las personas en vivo, en presencial, aún por los que van a ver este video, Señor, diferido, Padre. Oramos, Señor, para que sus corazones estén abiertos, sus oídos estén abiertos, para que se ha quitado toda venda de sus ojos, para que esta palabra dé convicción a los corazones, para que esta palabra, Señor, los lleve a otro nivel de vida espiritual, para que esta palabra le dé libertad, para que esta palabra los lleve a algo nuevo, para que ellos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu plan, tú cumplas su propósito, tu propósito en ellos, tú cumplas tu propósito en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te exaltamos en esta mañana. Clamamos, Señor, por todas las naciones, Señor. Clamamos, Señor, por todas las familias, Señor, en esta mañana, Señor, porque tú eres un Padre maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para recibir tu palabra, voz de Dios y no de hombre. Que seas tú ministrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra que vamos ahora a hablar para que sus vidas sean bendecidas es Jesús te llama. Así se llama el tema que vamos a tratar en esta mañana. Y vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a buscar el libro de Éxodos. Éxodo capítulo 2, versículo 10. Y yo quiero hacer un poquito de introducción de esta palabra que el Señor me instó. Y es que Jesús llama. Y yo quiero hablar varias. Dios te llama a un ministerio, Dios te llama para salvación, Dios te llama para un momento específico. Y quiero que tú y yo nos paseemos por la palabra para que tú veas cuando Jesús habla a tu vida, cuando Jesús llama a tu vida para un propósito. Yo sé, porque una de las cosas que el Señor me hacía saber, y es que muchas personas en este tiempo, por el tiempo que nosotros estamos viviendo, están como desanimadas. El tema de la pandemia, el tema de que cada día usted ve las noticias y ve que todo va en mal a peor. O sea, y es algo que a las personas dicen, bueno, y entonces, ¿qué va a hacer el Señor conmigo? Si todo está tan mal, si hay terremotos, hay incendios y esto, ¿será que Dios va a hacer algo conmigo? Y hay gente que ha perdido, está desanimado, está desorientado, personas que han dejado de soñar, personas que han dejado de creer. Y el Señor te tiene esta palabra, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Jesús te está llamando. Y tú tienes que escuchar su voz, atender a lo que Él te quiere decir, atender a lo que Él te quiere hablar, porque Él es un Padre maravilloso. Y no es casualidad de que hemos visto a través de la predicación de mi persona, miramos cuando un corazón obedece a Dios, Dios te da una nueva oportunidad, Dios sana las heridas. O sea, el Señor viene dando estas prédicas para llevarte a esta prédica. Jesús te llama. Entonces yo quiero que tú leas conmigo. Vamos al libro de Éxodo capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Yo te voy a decir que Dios te llama con un propósito para un ministerio. Vamos a hablar de los llamados, como dice la palabra, Dios te llamó para pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, para la edificación
edificación del cuerpo de Cristo. Y sí, ciertamente Dios te llama para un ministerio. ¿Y quién es el que da el don del ministerio? El mismo Jesús. El mismo Jesús es el que te llama. Y yo quiero que nosotros hablemos de Moisés. Moisés nació en una coyuntura muy particular en su tiempo y su madre tuvo que colocarlo en aquella cesta y dejarlo en las aguas para salvarlo por el propósito que tenía él. Posteriormente su hermana iba detrás de esa cesta que iba por el río, pero entonces en ese momento la hija de Faraón estaba en las aguas con sus doncellas, con sus personas que la cuidaban, y se percataron de esta cesta. Cuando ella lo abre, pues el niño halló gracia delante de los ojos de ella y ella lo tomó para sí. Y por eso es que leo Éxodo 2:10, donde dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, porque claro, la hermana estaba allí y la hermana da la sugerencia de que el niño está pequeño, que les van a conseguir una persona que lo siga amamantando, lo siga hasta que el niño crezca y pase a ser o a estar con la hija de Faraón. Y su propia madre es la que lo cuida, lo amamanta, lo cuida hasta que él entra en el palacio. Yo quiero decirte que desde la concepción, desde que tú eres un embrión, y el Señor dice la palabra que tú siendo un embrión, los ojos vieron sus ojos, desde que tú has sido concebido, el Señor tiene un plan contigo. Y yo sé que hay personas que desde el nacimiento no lo han sido muy fácil. Nosotros tenemos el testimonio de una niña que acaba de nacer y no le ha sido fácil a la criatura desde la concepción hasta su nacimiento. Nació prematura, estuvo en UCI, estuvo en una incubadora, pasó por muchas circunstancias, pero ustedes se imaginarán el propósito grande que tiene esta criatura en Cristo. Entonces, de igual manera pasó con Moisés. En su tiempo había una gran circunstancia y su madre tuvo que guardarlo. Y él le colocan, la misma hija de Faraón le dice la palabra y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Pero bueno, nosotros vamos a estudiar las etapas de lo que vivió Moisés de una manera muy resumida, pero de una manera de tocar los puntos principales que nos van a bendecir, porque a lo mejor tú te vas a identificar con la vida de Moisés hasta el llamamiento de Moisés. Posteriormente Moisés pasa un proceso y lo vamos a leer en Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Qué sucede? Recuerda que Moisés no era egipcio, Moisés era hebreo. Y resulta que cuando ya él creció, que lo prepararon en la cultura egipcia, que lo prepararon para reinar, porque él estaba en el palacio del rey de Egipto, él sale. Y cuando él sale se da cuenta de lo que está viviendo el pueblo hebreo. Entonces, continuamos en el 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Nosotros cuando nosotros estamos conociendo al Señor, el Señor prepara todo para esto, para este encuentro con Él, siendo que nosotros vamos a ser
salvos, porque quien da el don de salvación es Dios, el Señor prepara todo, un evento para que nosotros le conozcamos. Y muchas veces Dios te va a llevar a desiertos. Lo vimos el domingo pasado cuando hablamos de Jonás, cómo se preparó un pez, y yo sé que Jonás conoció más de Dios al ser rescatado del Seol en este pez. Pero resulta que Moisés, luego de que él, por su ira, por su impulso, matara a este egipcio, lo enterrara, y él supuestamente pensó que nadie se había enterado, resulta que sí, no solamente el pueblo hebreo sabía, sino que Faraón también se entera, y entonces él tiene miedo y huye al desierto. Durante todo este desierto Dios tuvo un propósito precioso de sacar a Moisés de Egipto, y el Señor hace eso contigo, porque cuando tú empiezas a caminar en estos caminos del Señor y tú recién confiesas a Jesús como Señor y Salvador, el Señor te arranca de Egipto, y Egipto es el mundo. Egipto es el sistema del mundo, el sistema de la mentira, el sistema de todo lo que es el alcohol, la droga, los vicios, de muchas veces dejar personas que tú antes te relacionabas con esas personas, y el Señor te dice que te apartes de esas personas porque, bueno, evidentemente te van a llevar al pecado. Y el Señor te lleva, te permite que tú vayas a ese desierto. Durante ese tiempo que estuvo Moisés en el desierto, Moisés se consigue con la familia de Yetro, que es su suegro. Moisés se casa, tiene hijos, pasa un periodo allí en donde Yetro es utilizado como un maestro, en donde él le enseña a Moisés a conocer al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, le enseña a ese Dios del pueblo hebreo. Posteriormente, durante todo ese proceso, Moisés comienza a trabajar, porque recuérdese que Moisés estaba reinando en un palacio y todo se lo hacían, todo era lujo y todo se lo hacían, y él se preparaba, estudiaba lenguaje, se preparó en artillería, en guerra, porque era lo que preparaban a los egipcios como tal, en el palacio. Pero Moisés como tal fue preparado para cuidar ovejas, para hacer el trabajo que hacían los hebreos, para ser instruido y que conociera lo que Dios había hecho con el pueblo hasta ese momento. Y bueno, Moisés tenía un conocimiento de Dios, solamente un conocimiento de Dios. Entonces Moisés fue procesado en Egipto, pero también fue procesado en el desierto. ¿Por qué en Egipto? Porque ciertamente él conoció muchas cosas de la cultura egipcia que iban a ser más adelante de ayuda, y por donde Dios te pase, todo lugar en donde Dios te pase en tu caminar, de tu vida, nada es casualidad y todo tiene un propósito. Yo el día de ayer estaba viendo un documental con el pastor, con mi esposo, sobre un corredor de Fórmula 1 que se llama Michael Schumacher. Yo en realidad no conocía nada de esto porque, bueno, en realidad no soy muy fan de ver el deporte de Fórmula 1. Me gusta el deporte, pero una que otra carrera que él miraba hace muchos años. Y estábamos viendo este documental y pude ver cómo su caminar lo llevó hasta ser uno de los mejores corredores de la Fórmula 1 y ganar tantos premios consecutivos, 5 años ganando premios consecutivos para una escudería de las carreras. Y era tremendo porque él con su papá y su mamá, sus padres son alemanes, y ellos montaron un restaurante y se ganaban la vida con este restaurante. Y posteriormente su papá se le dio la apertura de montar un negocio de karting, esos carros pequeños, con circuitos pequeños para jóvenes, para chicos, y eso era lo que su padre hacía. Y allí Michael Schumacher, desde muy chiquito, digamos que, como él mismo lo dice, ese era mi patio de juego. Yo iba a ayudar a mi papá a ese negocio, pero ese era el patio de juego de nosotros, los hermanos, imagen de él.
Y ahí él comenzó a prepararse para lo que el Señor tenía más adelante para él. Y de verdad es tremendo cómo ese fue el inicio de lo que más adelante él llegaría. Por eso tú no debes menospreciar el lugar en donde Dios te coloca, porque ese lugar te va a llevar al lugar que Dios tiene para ti. Y lo podemos ver en la Escritura con la vida de José. José pasó de la cisterna al trono. La cisterna fue un sitio muy primordial para la vida de José. Y usted dirá, oye, pero ¿por qué usted dice eso? Porque estar en una cisterna es lágrima, es un lugar de soledad, es un lugar de sequedad, sí. Pero Dios permite esas etapas para llevarte a su propósito. Y por eso nosotros nunca debemos maldecir el lugar en donde nosotros estemos, la posición donde nosotros nos encontremos, porque ese lugar te va a llevar de la cisterna al trono. Y todas las cosas que nosotros hagamos en esas estaciones son para la gloria de Dios. Cuando tú eres creyente, porque yo le estoy hablando a creyentes como tal. Y de verdad este hombre, Michael Schumacher, un talento dado por Dios, porque los dones y talentos son dados por Dios. Y es tremendo porque a los 23 años ya él estaba en la Fórmula 1 como tal, y dice que su forma de conducir era algo extraordinario, era una técnica extraordinaria, él era diferente, él tenía algo distinto, claro, porque venía de Dios. Y desde muy jovencito hasta cuando se retiró, porque ya él después se retira, este hombre fue extraordinario en lo que hacía, con la pasión que hacía, con todo lo que hacía. Y yo quiero que tú te pares un poco a reflexionar qué talento o qué dones tienes tú para ponerlos por obra. Porque resulta y acontece que hay gente que no sabe los dones, no sabe los talentos que aún tiene. Y una de las cosas que tú tienes que hacer es sentarte a pensar el don o el talento que Dios mismo te ha dado para que tú lo pongas por obra, porque ese don, ese talento te va a llevar a tu propósito, a tu destino. Y aunque nosotros estamos tratando la vida de Moisés y nos vamos a ir a un llamamiento tremendo, pero muchas veces el Señor te va a llevar a ti a hacer cosas que no solamente es en la iglesia. Dios te va a llamar para cosas específicas que van a ser poderosas, porque este muchacho fue llevado a las carreras de Fórmula 1 a ganar por un talento que Dios le dio. Y yo pienso, es mi sentir, que yo sé que mi Padre Celestial tuvo que haber hablado con este muchacho en ese tiempo. Dios dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y yo sé que en algún momento a lo mejor le deben haber predicado. Y usted me preguntará por qué. Porque la diferencia de sus carreras, la manera de manejarse es distinto. Y los mismos especialistas lo dicen. Actualmente él en el 2013 sufrió un accidente esquiando y duró 6 meses en coma inducido, y él está en un proceso de rehabilitación. Lo tienen apartado, su esposa lo tiene apartado, está en silla de ruedas y él está en un proceso. Y yo decía, bueno, Señor, definitivamente a lo mejor allí él te va a conocer, porque tú le diste un talento, y Dios le dio talento a gente extraordinaria que descubrieron la luz, que descubrieron la rueda, o sea, yo quiero que tú estés al tanto que el talento y el don viene de la mano de Dios, y que si tú lo descubres y tú lo atesoras y tú lo pones por obra, tú vas a alcanzar tu propósito en Dios, tu propósito en Dios. Muchas personas están dando vueltas en un desierto, muchas personas están montadas en un barco y no hallan algún puerto, porque no tienen el conocimiento del talento o el don para lo que Dios le ha llamado. Y yo quiero que tú vayas allí, porque a pesar de que Moisés fue salvado en las aguas, a pesar de que Moisés fue llevado al palacio con riquezas, con todo lo que él aprendió,
permitió, a pesar de que Moisés se halló viendo al pueblo cómo estaba siendo maltratado, abusado, Moisés, por su impulso, mata a este egipcio y pensando que todo había quedado oculto, no quedó nada oculto, sino que entonces él tuvo que huir porque lo iban a matar nuevamente por segunda vez y huye al desierto. Pero a pesar de toda esa circunstancia, el Señor tenía un propósito en el desierto, y a pesar de que tú hayas cometido algún pecado, de que tú hayas cometido algún error, de que tú todavía te sientes estancado, de que tú todavía sientes que el mundo va girando y tú sigues en el mismo lugar, el Señor tiene preparado un lugar para formarte y para llevarte al propósito que Dios tiene contigo. Y tú tienes que despertar a eso, inquietarte, porque no puede ser que tú seas una persona que tú te acuestes, te despiertes, comas, vas y trabajas, regresas, y yo creo que esa monotonía te está llevando a que tú te estás secando, tú en realidad no estás haciendo la voluntad de Dios, y tú mismo tienes que inquietarte de que Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo para ti, pero tú mismo tienes que inquietarte. Tú mismo tienes que ir y preguntar: Señor, ¿tú tienes algo para mí? Tú me diste este don, este talento, ¿qué hago? El Señor es tan maravilloso que el Señor, a pesar de que Faraón iba a perseguir a Moisés, el Señor permitió que él huyera al desierto y que pasara un proceso, y que Yetro le enseñara los fundamentos de un Dios maravilloso para lo que venía más adelante. Y posteriormente Dios le coloca personas a Moisés para enseñarle. Entre esos Yetro, el Señor ha colocado ayos, gente maravillosa, hermanos maravillosos que siempre han agregado algo, han completado algo en tu vida para llevarte al propósito, a lo maravilloso que Dios tiene para ti. Yo lo que te quiero inquietar, que si tú en esta mañana tú te sientes mal, tú te sientes vacío, tú sientes que no hay propósito, yo quiero decirte que en Dios hay propósito, y que no necesariamente tú tienes que ser pastor, evangelista, maestro, no. El Señor tiene propósitos para ti. Como yo te comentaba, Dios tenía un propósito con ese chico en la Fórmula 1 y lo llevó a muchos éxitos. Dios tiene propósitos para muchas personas, y cuando tú entras al propósito de Dios, tú te sientes lleno, tú te sientes completo, tú sientes que tú vas avanzando y que hay un sentido para tu vida. Y allí es donde tú te tienes que inquietar, allí es donde tú tienes que ir al Señor para que Él te diga: este es tu propósito, camina. Si tu propósito es estar en la iglesia, barrer la iglesia, limpiar la iglesia, recibir a los hermanos, tú te vas a sentir completo, dichoso, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Si tu propósito es que tú vengas como una oveja, te congregues y tú siembres para la obra de Dios, y tú ayudes para las casas, para los niños huérfanos, y eso fue lo que Dios te llamó, y no te puso detrás de un púlpito, no te puso para que te viera la gente. Dale la gloria a Dios, pero busca hacer la voluntad de Dios, busca hacer el propósito de Dios. Si tú no haces el propósito de Dios, si tú no buscas hacer la voluntad de Dios, tú no vas a ser feliz, tú no vas a estar completo. Y yo sé que hay muchas personas que se sienten mal, que se sienten que le falta algo, porque no están haciendo el propósito de Dios, no están buscando hacer la voluntad de Dios. Y por eso la palabra dice: Jehová cumplirá su propósito en ti. Entonces tú tienes un propósito, y ahí es donde yo te quiero llevar. Dios llama a Moisés, después que él pasa este proceso en el desierto, Dios llama a Moisés, y yo quiero que tú vayas al capítulo 3 de Éxodo,
Y vamos a leer desde el versículo 1 al 14. Dios llama a Moisés, qué extraordinario este llamado. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¡Qué extraordinario! Moisés estaba trabajando, Moisés estaba haciendo algo. Tú tienes que hacer algo. Dios no va a llamar vagos. Dios va a llamar a gente que está haciendo algo. Y dice la palabra en el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Usted cree que Moisés conocía todo en el desierto? Porque él vivió muchos años en ese desierto. Él sabía el movimiento, o sea, es tremendo, un desierto, todo el tiempo jala la brisa y la brisa te va cambiando el camino. O sea, un desierto tiene un movimiento constantemente distinto. Y él lo conocía porque él apacentaba las ovejas. Y sí se podía de repente ver una quema por el sol. Y para él, bueno, se está quemando una zarza, o sea. Pero lo extraordinario que llamó la atención de Moisés es que esta zarza era un fuego y no se consumía. Y eso llamó la atención de Moisés. Llamó la atención de Moisés como tal. Entonces Moisés dijo, continuamos en el 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Lo que yo le estoy comentando. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué razón esta zarza que extraña? Si yo estoy acostumbrado a ver cosas que se queman, movimiento, la brisa, uy, esta zarza, yo voy a ver esto aquí. Porque Dios quiso llamar la atención. Y Dios te llama la atención. Posteriormente, continuamos en Éxodo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¡Wow! ¡Qué precioso! Él dijo, wow, se está quemando la zarza. Bueno, normal. Oye, pero no se consume. Yo me voy a acercar. ¡Wow! ¡Qué visión! Y en el momento que él se acerca, escucha la voz de Dios. Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí. Posteriormente continúa diciendo, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, claro, la santidad de nuestro Señor, no te acerques. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Claro, Yetro le había enseñado las cosas maravillosas, le habló de Abraham, le habló de Jacob, le habló de Isaac y Dios tuvo que decirle, mira, yo soy el Dios que te ha contado Yetro, yo soy el Dios, este soy yo, conóceme. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Qué extraordinario. El Señor le dice, recuerda, o sea, el Señor prácticamente con lo que le está diciendo, yo he escuchado el clamor del pueblo, yo sé que lo están oprimiendo, pero yo tengo un plan,
yo los voy a librar, yo he escuchado su clamor. Y yo me imagino que Moisés a lo mejor le vino la imagen, esto es algo mío, le vino la imagen de que cuando él salió y vio el pueblo que estaba siendo oprimido, dije, wow, sí es verdad lo que él dice. Y después dice, yo los voy a sacar, yo los voy a libertar y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Dice en el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¡Qué tremendo! El Señor le dice, mira, voy a hacer algo extraordinario, ya escuché al pueblo, los voy a sacar, pero tú vas a ir. Entonces Moisés dijo, wow, imagínate, me fui porque me están persiguiendo y tú me mandas para allá. ¿Quién soy yo? Porque él sabía, él había matado a alguien. ¿Y quién soy yo? Y yo sé que muchas veces nos hemos sentido tan pequeños y en realidad somos polvo, y cuando el Señor nos llama a cosas, nosotros nos sentimos pequeñitos, y en parte no está mal sentirnos así porque nuestra suficiencia viene de Dios y nuestra dependencia viene de Dios, y pienso que eso debe siempre ser así. Y les digo algo, es extraordinario porque Dios escoge a Moisés, un simple, vamos a decirlo así, una persona que está en un desierto con unas ovejas, y lo escoge para este gran propósito. Es extraordinario. Y el Señor te ha escogido a ti para algo extraordinario. Y yo te digo algo, si el Señor te escogió a ti para que le hablaras a uno solo, es extraordinario. Porque hay un valor para el alma. Si el Señor nada más te escogió para que tú fueras a un lugar, ¿qué te digo yo? Otra nación, como es mi caso, como es el caso de muchas personas que hemos salido de nuestro país, que no pensábamos por aquí ni siquiera salir de nuestro país solo para vacacionar, solo para ir y pasear, pero siempre regresar al lugar donde hemos nacido. Y que el Señor venga y haga una logística tan tremenda y te saque de una nación para un propósito que Él tiene, que Él ha soñado, porque el Señor tiene sueños, pero y te inmiscuye, te toma para que tú cumplas el sueño de Dios. Yo pienso que eso es maravilloso, es extraordinario. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra condición, el Señor te llama. Qué increíble, ¿no? Entonces, continúa en el 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¡Wow! Y yo quiero que tú sepas algo, ¿sabes? Cuando Dios te envía a hacer algo, mientras Él esté contigo es suficiente. Es más que suficiente. Que Él esté contigo, que Él sea el que te envíe, que tú vayas con su cobertura, que tú vayas con los ángeles. Es lo más maravilloso. Y lo más tremendo, Él dice, bueno, perfecto, yo voy a ir y les voy a decir, pero ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿de parte de quién voy a ir? Y Él dice, yo soy, te he enviado. Y yo quiero que tú sepas que yo soy el que te ha enviado. Que si el Señor te ha dado una palabra de que tú vayas a una nación, de que tú vayas y le hables a tu jefe, de que tú vayas y tú hagas lo que tengas que hacer, yo quiero decirte que yo soy el que te ha enviado. Y que Él te ha dado esa promesa, como le dio a Moisés.
porque yo estaré contigo. Y yo sé que el Señor está dando una palabra a alguien, porque yo sé que no es fácil hacer la voluntad de Dios. No es fácil cuando el Señor nos envía a hacer algo específico, así sea un ministerio, así sea para la iglesia, así sea para abrir una iglesia, así sea que el Señor le plació que tú hagas una institución para los niños huérfanos, que tú vayas y nada más seas una oveja sembrando en el alfolí todos los domingos, porque bueno, tiene que haber alimento en mi casa, lo que sea que tú seas visto o no seas visto, lo importante es que Dios te vea y que tú hagas lo que está en el corazón del Padre. Eso es lo que importa. Y la garantía que tú tienes hoy, hermano, hermana, la garantía que tú tienes es que Dios está contigo, es que Dios está contigo y que el yo soy es el que te ha enviado. Y esa es tu mayor recompensa, tu mayor garantía, tu mayor felicidad. Y cuando tú te encuentres haciendo la voluntad de Dios, tú estarás completo, estarás lleno, estarás feliz. Yo conozco muchos hermanos que están vacíos, que están secos, que están mal, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y hasta que tú no hagas la voluntad de Dios, tú no vas a estar completo. Yo te lo digo que eso es así. Y bueno, wow, tremendo llamamiento que el Señor hace. Bueno, ya usted conoce toda la historia, y si no, léala. El Señor lo lleva, se consigue con sus hermanos hebreos, y Dios hace maravillas. Faraón se lo pone, vienen las plagas, pero al final el Señor se glorifica. Faraón atrás, el mar adelante, el Señor abre ese mar maravilloso para que ellos pasen en seco. O sea, el Señor cumple su palabra con Moisés de que Él estuvo con él siempre, siempre. Y es extraordinario. Pero no solamente el Señor va a llamarte, como yo te lo dije al principio de este mensaje, a un ministerio. El Señor como tal te puede llamar para una misión específica, para un propósito específico. A lo mejor tú no eres pastora, tú no eres maestra, evangelista, pero el Señor dice, te da una palabra y te lleva a una misión, algo específico que te ha dicho. Y es extraordinario porque yo quiero que nosotros vayamos a la palabra y vamos a Jueces capítulo 4. El Señor te puede llamar a ti para algo específico. Jueces capítulo 4, versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Labán. ¿Qué sucede? Estamos en el tiempo en donde Israel, bueno, está sufriendo una opresión con un personaje como tal que es Sísara, y bueno, está Barak, que es una persona especializada en guerra, todo esto, pero el Señor llama a Débora, y Débora estaba en un cargo secular, porque Débora era juez, y ella estaba en un cargo secular, pero el Señor la llama a hacer algo específico, una misión específica. Y por eso yo leí el versículo que decía que en ese tiempo estaba Débora, profetisa, mujer de Labán. O sea, ella trabajaba, tenía su hogar, o sea, no estaba metida, lo que quiero decirte, en un púlpito, no era que ella estaba en una iglesia pastoreando, por ejemplo, no. Ella estaba ejerciendo un cargo, pero Dios lo usaba, era profetisa, Dios lo usaba. Posteriormente, en el versículo 9 del mismo Jueces 4, ella le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer vendrá Jehová a Sísara. ¿Qué sucede? Están en un momento, ¿verdad?, que están planificando sacar a Sísara, y Dios levanta a Barak. Pero Barak tenía como cierto temor y va a donde Débora, una mujer de Dios, juez, como tal profetisa,
y él le dice, mira, yo quiero que tú vayas conmigo, porque él veía que Dios estaba con ella y que iba a haber victoria. Entonces Débora le dice, bueno, perfecto, yo voy a ir contigo, pero quiero que sepas que la gloria no va a ser tuya. La gloria, ¿verdad?, que es para Dios, pero viene de mano de mi parte como instrumento. Y Dios se glorificó en ese lugar. Dios se glorificó. Entonces, Dios te puede llamar para algo específico, para una misión específica. Y ahí tú estás haciendo tu propósito, ahí estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Dónde más te puede llamar el Señor? Dios te llama para restituirte. Dios te llama para restituirte también. Y se cumple un propósito. Y yo quiero que nosotros vayamos, según Samuel capítulo 9, y vamos a estar leyendo del versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué sucede? En un tiempo, Jonatán, amigo y hermano de David, y de repente David estaba así pensando, y le vino el recuerdo de Jonatán, y él amaba a Saúl también, a pesar de toda la condición que Saúl hizo contra David. Y él se preguntó, ¿y habrá quedado alguien de la casa de Saúl, de Jonatán, que yo pueda honrar? ¿Habrá alguien? Pregunta. Sí, hay alguien, Mefibosé. Bueno, tráiganme. Y bueno, le comentan que Mefibosé, bueno, estaba lisiado, su nodriza pues se había caído, se había lisiado, y bueno, más todavía David dijo, wow, yo quiero pues que tenga misericordia, ¿no? Y entonces él, como dice aquí, yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y Dios te puede llamar para esto, para que tú recibas esto. A lo mejor tú has pasado por un proceso muy difícil en la finanza. Para ti ha sido muy difícil conquistar cosas, muy difícil. Pero yo te quiero decir que Dios te va a llamar para restituirte. Dios va a llamarte para restituirte. Y fíjate lo que él recibió, no solamente herencia de Saúl, sino de Jonatán, imagínate. Y siempre se sentaría a la mesa. Y el Señor te llama para restituirte. Yo quiero que esa palabra, sé que es para alguien. Sé que has pasado por el agua y por el fuego. Sé que no ha sido ha sido muy difícil el tema de las finanzas, pero el Señor te va a restituir. Porque Dios tiene cuidado. Dios se acuerda de las oraciones. Dios se acuerda de las ofrendas. Y yo pienso que el Señor se acordó de todo lo que Jonatán sirvió a Dios. Y Mefibosé, que estaba en un momento muy difícil, no solamente natural por ser lisiado, sino me imagino cómo se ha de haber sentido, a lo mejor desterrado, a lo mejor abandonado. Pero el Señor se acordó de él, y a través de David le hace misericordia. Así que el Señor va a restituirte, ¿sabes? Yo sé que esta palabra es para ti, tú debes de atesorarla y saber que Dios con esto cumplió el propósito de Mefibosé, dándole esta restitución a la vida de Mefibosé. Otra cosa es que Jesús te llama a su presencia. Y yo quiero que vayamos ahí mismo en 2 Samuel 6, y usted dirá, ¿cómo es esto? Segunda de Samuel capítulo 6, del 8 al 11 vamos a leer. Aquí voy a hacer un recuento rapidito para que más o menos vean el contexto. David intenta llevar el arca, ¿verdad?, a Jerusalén. Y bueno, cuando están trasladando el arca, había un
los levitas tenían indicaciones de lo que era el arca, llevarla, trasladarla, porque bueno, es el mismo Señor, ¿no? Entonces, Usa lamentablemente cometió una imprudencia y el arca se iba como a caer y él metió la mano y bueno, lamentablemente Usa perece. Entonces vamos a leer 2 Samuel 6 del 8, versículo 8, dice: y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Claro, imagínate. Pasó eso y David dijo: wow, y ahora sintió temor. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Esto es extraordinario. Cuando yo leí esto, porque la presencia del Señor, esa arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, donde yo me imagino lo extraordinario de la comunión, de lo que este hombre disfrutó de la presencia de Dios. Dice que bendijo no solamente a él, sino toda su casa. Y qué precioso cuando Él te hace un llamado y te llama para su presencia, para bendecirte. Nosotros tenemos un Dios tan extraordinario que Él viene hacia nosotros para bendecirnos. Y yo sé que hay personas que han clamado en su intimidad, tener un encuentro con el Señor sobrenatural, tener algo distinto, así como pasó con Jacob. Bendíceme, bendíceme. ¿Cuál es tu nombre, Jacob? Desde ahora te llamarás Israel. Yo pienso que esos son momentos tan extraordinarios que cambian las vidas, bendicen las vidas, transforman las vidas, porque la presencia de Dios cambia todo alrededor. Cuando la presencia de Dios está contigo, cuando la presencia de Dios está en tu casa, cuando la presencia de Dios está en tu vida, tú no puedes ser igual. Por eso aquellas personas que no, yo estoy ayunando, yo estoy orando y la casa sigue igual, entonces no, ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo, porque cuando tú te metes con el Señor cara a cara, descubierta, tu vida tiene que cambiar. Si tú de verdad, verdaderamente estás buscando a Dios, si tú verdaderamente estás ayunando, el verdadero ayuno que aparece en las Escrituras, si tú verdaderamente estás en comunión con el Señor, tu vida sí o sí tiene que cambiar. Y nosotros lo vemos con el llamamiento de Moisés, cómo él se vio en esa zarza y que dice, se cubrió su rostro porque se vio pecador. Entonces tú no puedes ir a la presencia de Dios a orar, a adorar y no venir a un cambio genuino. Y lamentablemente el cuerpo de Cristo ha hecho de la oración una mecánica. El cuerpo de Cristo ha hecho de la alabanza una mecánica. Ha hecho que la oración sea oraciones de microondas, solo para calmar la conciencia. Gente que se mete, listo y sale. Y está igualito. Más quemado, más chuleta, más achicharrado, igualito. Y la gente va a la casa de Dios como que si fuera el banco. La gente va a la casa de Dios, se sienta y se aplasta como un sapo, a veces se queda dormido. Se aplasta ahí, escucha, y cuando tú sales de la iglesia y tú le preguntas, oye, mira, ¿y qué predicó el pastor? Ay, yo no sé, habló algo de Moisés. Pero cuéntame, ¿cuáles son los versículos? Ministrame, dime algo. Ay, yo no me acuerdo. Claro, porque el cuerpo estaba allí, pero su mente estaba en otro lado. No recibió de verdad. Y cuando tú vienes a la casa de Dios, tú tienes que venir con un corazón dispuesto. Tú tienes que sentarte en esa silla y decir, Señor, yo creo que tú me hables. Yo entro de una manera y quiero salir de otra. Yo necesito respuesta, yo necesito sanidad. O sea, tú tienes que venir a la casa de Dios con una demanda de parte de Dios. Tú no puedes venir a la casa de Dios como si tú vas al supermercado, como si tú vas al banco. Que entonces tú fuiste, te sentaste, hiciste y saliste igual. Porque uno va, compra y sale igual. Tú no te puedes permitir salir
recibió en su casa Eteo, imagínate. Y recibió en su casa 3 meses el arca. Imagínate, David viene, ay, agarra el arca y guarda allí. Yo me imagino la cara de Eteo, ay, Dios mío. Esta arca y se murió Usa, ay, Dios mío, me imagino el terror y el temor que le cayó a Obed y a toda su familia por el tema del arca, pero él pudo ver la bendición de Dios 3 meses, qué extraordinario, 3 meses en donde toda su casa ha cambiado. Yo te digo una cosa, yo he visto personas que han venido aquí a la iglesia y son constantes y vienen y siempre tienen la misma petición, pero cuando el Señor responde esa petición es extraordinario, porque se empiezan a ver los cambios de la familia. Aquí hay una familia que llegó a nosotros y yo los conocí y ellos tienen 2 hijos, y cuando yo conocí a esos 2 hijos, esos niños no hablaban, bajaban la cabeza y parecían unos zombies. Y ahora tú vas a la casa de la hermana y hablas con estos 2 chicos y te hablan, están diferentes. Entonces la presencia de Dios sí o sí cambia las vidas. Y yo te digo una cosa, si tú estás en una iglesia y llevas yo no sé cuántos años en una iglesia, 30 años, 20 años, 15 años, y tú sigues igual, mira, yo te digo una cosa, tú tienes que pensar, o el culpable eres tú, o de verdad en esa iglesia no te están dando pasto fresco, no hay un crecimiento, porque cuando tú recibes la palabra de Dios, el cambio tiene que venir a lo que está a tu alrededor. Si tú eres el único cristiano que vienes a la iglesia y tú vas a tu casa, tú tienes que influir en tu familia, tú tienes que influir en los tuyos. Algo tiene que pasar, no puede ser que todo permanezca igual, tú tengas 15, 20 años en la misma cosa, algo está pasando, despierta. Tú no estás en el propósito de Dios, tú estás en otro propósito, tú no estás en el propósito de Dios. Y el Señor te llama a su presencia para bendecirte, te llama a su presencia para formarte, te llama a su presencia para que tú hagas la voluntad de Dios. Y es extraordinario cómo el Señor permitió a este Eteo, no un hebreo, a este Eteo, le permitió experimentar 3 meses de una preciosa presencia que cambió toda su casa. Lo dice la Escritura en el versículo 2 Samuel 6:11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Eteo, fíjate que lo dice, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed y a toda su casa. Tú quieres la bendición para toda tu casa. Bueno, tienes que ser como Obed, buscar la presencia, buscar, congregarte, cumplir las Escrituras, para que Dios haga un cambio extraordinario en ti. Por eso es que Jesús te está llamando en esta mañana, como yo te he explicado los puntos que estamos mirando. Y bueno, no solamente te llama para restituirte, el Señor te llama para sacarte de tu cueva. Y hay gente que está metida en unas cuevas, pero en esta mañana van a salir de esa cueva, van a salir de esa circunstancia. Oh, Señor mío. Y yo quiero que tú vayas a Primera de Reyes. Oh, Santo, tú eres maravilloso, Señor, tú traes libertad a tu pueblo. Si tú tomas todos estos puntos, si tú de verdad tomas estos puntos, tu vida va a cambiar, tú vas a entrar en el propósito de Dios. Es que estoy realmente segura. Primera de Reyes, capítulo 19. Santo es el Señor, maravilloso Padre, tú eres hermoso. Tú nos llamas para vida, Señor, maravilloso Señor. Primera de Reyes 19, vamos a leer del versículo 12 al 16. Bueno, voy a contar un poquito. Bueno, Elías es tremendo, un tremendo profeta, y se iba contra los sacerdotes de Baal. Y bueno, con Jezabel, y un guerrero tremendo, pero
Resulta que Jezabel lo estaba persiguiendo y él viene y se mete en una cueva. Entonces vamos a ver. Leemos el versículo 12. Y cuando él se mete en esa cueva allí, pensando que nadie lo estaba viendo, como tal, sucede algo. La presencia del Señor va hacia él. Y dice en el versículo 12: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y qué tremendo, él, ¿verdad?, sintió miedo porque, bueno, lo iban a matar y se metió en su cueva. Entonces el Señor se le aparece y él piensa que es en el terremoto, piensa que es en el fuego y no, resulta que estaba dice que es un silbido apacible. Y así es la presencia del Señor. Y muchas veces tú vas a la oración y tú empiezas: sí, Señor, yo agarro, reprendo, y no haces un silencio. Porque entonces, Señor, yo te pido por mi casa, te pido por mi carro, y parece una metralleta y entonces, ¿cómo Dios te va a hablar si tú no haces un silencio? En un silencio apacible Dios le habló a Elías. Y todavía el Señor le dice: mire, ¿tú qué haces aquí? Porque el Señor estaba con Elías. Es tan tremendo que Dios estuvo con Elías, porque imagínate tú, dos altares, el de Baal y Dios, y el altar de Dios tenía agua, y se encendió. O sea, cayó fuego. No se puede encender algo si tú le echas agua. Es imposible. O sea que la evidencia de que el Señor estaba con Elías era evidente. Pero él sintió miedo y él mismo se metió en esa cueva, y por eso el Señor le dice: ¿tú qué haces aquí? Y entonces cuando él, ¿verdad?, dice: mira que yo tengo un celo y no sé qué más. Bueno, el Señor más adelante le dice: mira, pero tú no eres el único que has quedado, yo me he reservado más profetas que tú. O sea, lo ubicó. Tú no eres el único. Y muchas veces tú te metes en una cueva así, igualito. Te metes en esa cueva tú, no te metió el proceso del desierto, el diablo no fue el que te metió, tú mismo solito. Te metes y te encierras tú mismo. Y el mismo Dios dice: bueno, ¿y tú qué haces aquí? O sea, yo no te mandé para allá. Y tú te encierras allí en un pensamiento, en un argumento, en un pensar que no te deja avanzar, y Dios quiere que tú avances al propósito que Dios tiene contigo. De repente viste algo, escuchaste algo, alguien dijo algo y tú enseguida te metes en tu cueva. Y nadie te mandó meterte en la cueva. Y yo digo algo bien tremendo que hacen muchos creyentes, que cuando tienen problemas, dejan de venir a la casa de Dios. Y eso es algo ilógico. Porque si tú tienes un problema, tú tienes que ir más a la casa de Dios, a buscar la salida, a orar. Apóyame, hermano. Es cuando tú tienes que venir más. Y entonces la gente, cuando tiene un problema, una circunstancia, lo primero que hace es huir de Dios. Al contrario, señores, tienes que ir más a Dios, porque Él es el único que te puede ayudar. Como que si Dios tuviese la culpa de lo que a ti te está pasando. Dios tiene propósitos, que es otro tema. Por eso tienes que conocerle. Y como hay mucho pueblo de Dios que no conoce a Dios, pasan estas cosas.
Porque no le conoces, no conoces a un Dios soberano, no conoces a un Dios proveedor. Por eso es que el mismo Dios le dice, mira, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob. Mira, yo soy. Cuando vayas allá, Moisés, voy al primer punto, cuando vayas allá, dile que yo te he enviado el yo soy. Y lamentablemente mucho pueblo no conoce a Dios. Porque si tú conocieras a Dios verdaderamente, cuando a ti te tienes un problema, tú irías a Dios, tú no harías lo que tú haces siempre. Vienes y te mudas. De repente eres mudo, eres sordo. De repente entonces vienes y te vas de la iglesia. Y tomas tú la actitud de meterte tú en esa cueva. Y por eso el Señor le dijo a Elías, ¿y tú qué haces aquí? Y por eso el Señor te dice a ti, ¿y tú qué haces allí? En ese momento donde tú te encuentras ahora. Nadie te mandó allí. Y con todo y todo el Señor es tan guau, de verdad. Le dice, bueno, sal de esta cueva y vas a hacer, y mira el propósito, lo lleva a una misión. Vas a ungir, vamos a leerlo nuevamente, ¿cómo lo lleva entonces? Después que él le dice todas sus excusas, le dice, bueno, tú vas a ungir a Hazael por rey. Luego a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como sacerdote. Y luego me vas a ungir a Eliseo para que él sea profeta y esté en tu lugar. 3 cosas. Entonces el Señor te llama en la condición donde tú te encuentras. Te llama en el trabajando, pero te llama también en las circunstancias donde tú te has metido, donde tú has metido en esa cueva. Te está llamando, y yo sé que el Señor está llamando a gente en esta mañana que haga la voluntad de Dios, que cumpla el propósito de Dios. Cuando el Señor me dio esta palabra, yo no pensé que hubiese tanta oposición para que la gente viniera a recibir esta palabra, pero yo le doy gloria a Dios por las redes sociales. Yo le doy gloria a Dios porque se graban las prédicas y las personas pueden verla en diferido. Porque así fuera con uno, con dos, esta palabra se iba a dar. Porque esta palabra viene de la boca del Señor. Jesús te está llamando y te está llamando a un ministerio, te está llamando a que cumplas una misión específica, te está llamando a su presencia, te está llamando a que te va a restituir y tiene un plan. Te está llamando para sacarte de esa cueva, pero también te está llamando para salvación. Y esta palabra no solamente es para el cuerpo de Cristo, sino para aquella creación. El Señor está llamando para salvación. El Señor te está llamando para salvación. Por eso es que la palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y dice Jesús, el que oye mi voz, ay Dios mío. Y el Señor te está llamando para salvación, porque Dios mismo envió a su Hijo para morir en una cruz y se hizo maldición y vivió todo lo que vivió, frustración, enfermedad, llevó las cargas para que tú tengas vida y vida en abundancia. Jesús pasó por esa enfermedad, Jesús pasó por ese escarnio, Jesús pasó por ese abuso, Jesús pasó por todo eso para darte la vida. Y por eso cuando tú estés en una circunstancia, recuerda la obra de la cruz que hizo Jesús. Y lo más extraordinario, porque el diablo no lo sabía, sino el diablo como tal no lo hubiese matado en esa cruz. Entonces él duró 3 días en un proceso, pero el tercer día resucitó en un poder de resurrección tan extraordinaria que hizo que entonces todo se restaurara, y Él tiene la autoridad y tiene la llave del Hades y de la muerte y tiene todo el poder, porque Él es Señor, Rey de reyes, Señor de señores, y Él es el único que tiene los planos para que tú vayas a hacer la voluntad del Padre, para que tú vayas a hacer y cumplir lo que está en el corazón del Padre. Tú quieres ser
tú quieres caminar con el Señor, ven a Él. Haz como hizo Moisés. Heme aquí. Dios lo llamó en esa zarza. Moisés, Moisés, heme aquí. Y ríndete a hacer la voluntad de Dios. Cuando tú hagas la voluntad de Dios, yo te digo, estarás completo, saciado y llenado. Porque tienes propósito. Hay un sueño. Tú no puedes dejar de soñar. Tú tienes que tener expectativas, esperanza, fe. Lo pasado es pasado, ya no vivas en el pasado. Imagínate si Moisés hubiese seguido viviendo en el pasado cuando vivía con Yetro. No, a mí me bañaban con leche, con no sé qué, no, yo tenía las mujeres y me echaban pétalos y qué sé yo. Moisés tú no lo ves en eso. Moisés lo ve, bueno, aquí estoy en el desierto, me toca apacentar ovejas, vamos a darle, vamos a avanzar. Tú no ves a Moisés quejándose como tal, sino caminando en su propósito. Tú sabes lo que es que Dios haya escogido a Moisés para ser instrumento de liberación de una nación. Eso es extraordinario. Y yo no sé lo que Dios va a hacer contigo, pero lo que sí sé que es algo extraordinario. Yo sé que el Señor, ahora que tú estás aquí en Perú, extranjero, el Señor va a hacer de ti un gran empresario. Eso no lo sabes tú. El Señor te va a usar y te va a llamar para un ministerio. O sea, Dios te sacó como lo hizo con Abraham. Dios sacó a Abraham de su tierra y de su parentela y lo llevó a la tierra para bendecirlo. Y tú no has salido del país de Venezuela porque el país está mal. Eso es totalmente falso. Porque hay gente que está en Venezuela y tiene su comida y está allí. Porque hay gente que tiene que estar en Venezuela. Pero hay gente que Dios dijo, lo voy a sacar de Venezuela. Y Dios sacó a gente de Venezuela con lazos de amor y comodidad. Dios sacó gente de Venezuela en un proceso tremendo en una frontera. Y Dios sacó gente de Venezuela para mostrarse en una zarza. Y yo estoy segura que Dios se va a mostrar a ti como en la zarza de Moisés. Y ahí tú vas a saber cuál es tu propósito y cuál es tu destino profético. Y así como le pasó a Jonás, que Jonás quiso huir. Jonás lo mandaron para Nínive y se fue para Tarsis, para otro lado, y agarró su barco y él pensó, pero el Señor lo llevó igual a Nínive. Entonces tú, amada iglesia del Señor, tú tienes que ir a hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la única que te va a llevar a la tranquilidad, a la paz, a tu propósito. Cuando uno tiene un propósito, uno dice, wow, ¿cuál es mi propósito aquí? Ah, es wow. Y tú prosigues ese propósito y te sientes lleno, completo. Qué triste es conocer personas que tú le preguntas, mire, ¿cuál es tu propósito? Y la gente no sabe. Han perdido la esperanza, han perdido la fe. Lo que hacen es ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y así están. Cobran su sueldo. No hay nada, no hay motivación, no hay nada, no hay una ilusión. ¿Qué pasa, iglesia? Despierta, que Dios tiene un propósito contigo. Y sea lo que sea, Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí y en los míos. Y tú tienes que tener esa esperanza, esa confianza. De verdad que esta palabra me bendice muchísimo. Porque tú conocer el propósito de Dios y el tú obedecer al llamado que te está haciendo Jesús. Jesús te está llamando para salvación, para sacarte de ese lugar, de esa cueva, para llamarte a una misión específica, sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia, pero tú congregándote, porque hay personas que son presidentes, son alcaldes, y se congregan en una iglesia, pero están haciendo la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que meterte con el Señor si no sabes la voluntad de Dios y preguntarle. Pero
yo sé que si tú tomas esta palabra, Jesús te está llamando, tú lo vas a descubrir. Tú lo vas a descubrir. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor por esta palabra. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Todos los que estamos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamas, Jesús. Desde que estábamos siendo un embrión, tus ojos vieron nuestros ojos, Señor, y tú tienes un propósito con nosotros, Señor. Tú nos has dado talentos y dones, Señor. Yo te pido que tú se los muestres a tu iglesia, que ellos, Señor, se hayan entendido en el propósito que tú tienes para ellos, Señor, y que a través de tu palabra ellos puedan caminar contigo y descubrirlo, Señor, para los que no lo saben y para los que ya saben el propósito, entonces ellos prosigan avanzando hasta conquistarlo y verlo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, Señor, que tú los bendigas, los fortalezcas, que esta palabra, Señor, sea de bendición para muchos. Yo oro por los que van a ver este video, Señor, oro por la salvación de las almas. El Señor Jesús está llamando para salvación de las almas, y tú que me estás escuchando, solamente, Señor Jesús, entra a mi corazón y haz conforme a tu voluntad. Yo te recibo como Señor y Salvador, y el Señor va a hacer como hizo con Obed-Edom, que no solamente cambió tu vida, sino cambió la vida de la familia. Señor, bendice, Señor, a los que vinieron, bendice a los que no pudieron venir, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, Padre, y fortalécelo. Yo pido, Padre, por el que necesita la oración por sanidad. Te clamo, Señor, que la sangre de Cristo sea, Señor, sobre Matías, sobre Carlos, sobre Les. Te pido la sanidad completa, Señor, en cada uno de ellos, Señor, y cualquier persona que necesita ser sanado. Padre, yo te pido, Señor, que tu mano poderosa, Señor, sea sobre estas personas, y que por la sangre del Cordero tú des la sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.